Muchísimas gracias a todos los ponentes de esta primera mesa redonda. Yo creo que se han abordado muchos temas bastante interesantes, dado que no solamente nos hemos restringido exclusivamente al ámbito de la formación, sino como es normal, la formación realmente tiene una relación intrínseca con otra serie de retos y desafíos que afectan a las industrias culturales y a la moda de autor en particular. Hemos hablado también de la transversalidad de la moda respecto a otras disciplinas como el diseño, la artesanía, pero también con el conjunto de las artes, de la sostenibilidad del sector, de cómo nos encontramos dentro de una etapa de cambio y cómo es necesaria también la propia digitalización del sector y cómo afectan las nuevas tecnologías también al propio desarrollo del sector. Y, por supuesto, hemos estado hablando de internacionalización, que resulta uno de los objetivos fundamentales de esta jornada de la moda de autor, resaltar la importancia de generar una identidad española de la moda de autor y, por tanto, saber también conseguir un reconocimiento exterior de esa visión de la moda y, por supuesto, también una apertura a los mercados internacionales. Todos los que hemos trabajado alguna vez en temas de internacionalización, y sé que hay varios exbecarios ICEX también en la sala, sabemos precisamente cómo ha evolucionado esta internacionalización durante las 2 últimas décadas, de una actividad que se podía entender prácticamente como exótica o extraña, que era llevada a cabo simplemente por algunas empresas, las empresas más grandes o incluso a nivel público exclusivamente por ICEX. Es verdad que cada vez se entiende como una parte fundamental, tanto en los planes de negocio del conjunto de las pequeñas y medianas empresas, como también la necesidad de establecer una visión transversal de esa internacionalización en el conjunto de las administraciones públicas. Desde el Ministerio de Cultura entendemos que la internacionalización es fundamental y que lo que podemos aportar a esa internacionalización es precisamente la generación de esa imagen a través del propio, de resaltar el propio valor cultural que tienen las industrias culturales y el valor cultural que ofrece la moda de autor en la configuración de un legado, de un patrimonio, de una visión propias que resulten mucho más atractivos a la hora de abordar los distintos mercados internacionales y de favorecer la imagen de la marca España. Por tanto, a continuación vamos a centrarnos en esa internacionalización, en esta segunda mesa redonda, que también nuevamente constituye un diálogo de entidades públicas y de entidades privadas, un diálogo sobre la identidad y el talento de la moda española e internacionalización. Y, por tanto, doy paso también a los ponentes que se van a presentar en esta mesa. Doy paso a Ana Rodríguez, a Pablo Conde Díaz del Corral, a Isabel Sanchís y a Alejandra Caro. Esta mesa que va a ser moderada por Juan Gutiérrez, conservador responsable de moda actual en el Museo del Traje, dado que, como decíamos previamente, entendemos desde el Ministerio de Cultura que tenemos que tener esta perspectiva de la moda de autor a través de su formación, a través de su educación como un componente industrial y dinamizador de nuestra economía, pero es imposible diferenciarlo también de la necesidad de establecer la moda de autor como un legado propio de nuestro patrimonio, tal y como se conserva en instituciones como en la que nos encontramos en la actualidad, como es el Museo del Traje. Así que, cuando terminemos las cuestiones técnicas de colocar los diferentes micrófonos, pues pasaremos a continuación a responder a la siguiente mesa. También, aunque lo volveré a repetir al final, os pedimos por favor de que después de que acabe esta mesa permanezcáis unos segundos más, los cuales os daremos las oportunas instrucciones sobre cómo llegar también a la cafetería del propio museo, donde se celebrará también un cóctel de networking, y por supuesto también a los componentes a los que formáis parte de la mesa de trabajo permanente, donde se realizará y a qué hora comenzaremos también dicha reflexión. Muchísimas gracias. Como decíamos anteriormente, una vez solventados los problemas técnicos, avanzamos a la segunda mesa redonda de diálogo sobre identidad y talento de la moda española e internacionalización. Cedo la palabra a Juan Gutiérrez, conservador responsable de moda actual en el Museo del Traje. Muchas gracias. Ahora sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Pasamos a esta segunda mesa redonda. Antes de dar paso a la propia mesa sectorial, vamos a tratar el tema de la identidad de la moda española y la internacionalización. Me acompañan hoy Alejandra Caro, que es actual patrona de la Fundación Academia de la Moda y ha tenido un periplo internacional muy interesante, trabajando como directiva del Louis Vuitton Moet Hennessy, ese envidiado conglomerado francés, y también como directora de marketing de Harrods, con lo cual tiene una visión amplia sobre el proceso de internacionalización de la moda, al igual que Pablo Conde, a nuestra izquierda, que es actual
perdón, se va, actual director general de internacionalización de la empresa Licex, y ha sido también director de moda, hábitat e industrias culturales de Licex, con lo cual también tiene una larga experiencia relacionada con la moda. A mi izquierda, Ana Rodríguez, actual directora de la pasarela Madrid Mercedes-Benz Fashion Week, perdón, y Isabel Sanchís, por último, no menos importante, conocida diseñadora que empezó su carrera en el año 90 ya, me parece, ¿no? Primera colección, y que tiene una importante proyección internacional en la actualidad. Bueno, estamos muy contentos al Museo del Traje de ser anfitriones. Creo que es importante este tema de las sinergias y que también el museo pueda actuar, aunque sea en esta forma más pasiva, como anfitrión de este tipo de encuentros. Y me gustaría empezar, bueno, con esa parte que a mí me toca más, esa perspectiva de historiador y cultural. Aquí estamos con gente muy vinculada más a los procesos empresariales y querría, pues un poco siguiendo el título de este diálogo, tratar someramente el tema de la identidad, que es un tema complejo, de la identidad de esa marca España, que lleva ya décadas en construcción, ha sido siempre un caballo de batalla importante de la moda. Y preguntarte, Isabel, que empieces tú contándonos un poco con esa proyección, ese 90% de mercado que tienes en el extranjero, cómo se percibe y cómo percibes tú los valores de esa marca España. La marca España es muy importante a nivel internacional, sino uno de los requisitos que nos ponían siempre a la hora de venderles es que, bueno, el certificado de garantía de que estaba hecho en España. Para nosotros eso era primordial. Si no empezamos, pues yo siempre lo cuento, en la crisis del 2008, cuando España cayó en picado y decidimos salir al extranjero. También tengo que decir que el ICEC nos ayudó, nos enseñó a exportar, hizo un estudio de nuestra empresa. Teníamos unos valores que en aquella época no eran importantes, como el que hacíamos todas las tallas, que dábamos mucha flexibilidad de rapidez, porque entonces cuando empezamos a exportar era muchas tallas iguales y no tallas dispares, y encima estaba previsto a 6 meses vista. Claro, pero también vieron que había un producto bueno y entonces empezamos y nos ayudaron. Al principio fuimos a París. Bueno, primero del todo hicimos un cliente en Barcelona, en la Bridal, y de allí pensamos que podíamos exportar. Llegamos a París y vimos un mundo enorme, enorme, pero muy competitivo. Nos hizo trabajar más, que el diseño fuera más importante todavía, pero había un mundo enorme. Entonces, los árabes fueron los primeros que nos vieron, que creyeron en nosotros y que para ellos era muy importante el fabricado en España. Y a partir de ellos, ya América, Singapur, Europa, que también, Hispanoamérica, que es un mercado muy importante para nosotros, pero cuesta, no es tan fácil. Yo siempre también digo que la ayuda del ICES, que ha sido mucha, y las cámaras de comercio, pero también hemos echado mucho de menos el que nos hubieran informado muchísimo más. Sé que es súper difícil porque si yo no lo sabía, que era una cosa de mi prioridad, ¿cómo iban a saber en qué mercado era importante mi ropa y dónde podíamos? Entonces han sido muchas veces pues llegar a Brasil, llegar a Ámsterdam, llegar a China y las ferias donde íbamos no tenían nada que ver con nuestra ropa. Yo a toda la gente que me pregunte siempre le digo, coger un avión e iros allí a la feria y ver el producto, ver si hay clientes y ver de todos. Es una lección que yo he aprendido. Pero que hay un mundo enorme y que es difícil, pero es posible. Sí, y de hecho el 90% de nuestro producto va todo fuera. Fuera, pues posiblemente hay un poder adquisitivo en muchos sectores un poquito más alto que la sociedad española.
porque la moda de autor hay que reconocer que está fabricada aquí, con tiradas pequeñas, y eso lleva un coste. Entonces, tienes que darle muchísima importancia al diseño, muchísima. Y también a lo bien hecho y a la flexibilidad, que ahora, antes no era importante la flexibilidad ni el hacer tallas, pero ahora con todos estos cambios ya las tiendas no compran muchísimo, ya compran menos y repiten. Entonces, el tener un taller propio, que es otra de las cosas que mucha gente, muchos jóvenes que empiezan me preguntan, eso es primordial. Es cuando tú puedes controlar calidad, servicio, lo puedes controlar todo. Y para vender internacionalmente tienes que controlarlo todo. No te puedes exponer a enviar cosas mal pasando por una aduana, con los problemas que puede haber. Entonces, yo siempre les digo eso, que es difícil, pero no imposible. Diseño, calidad y producción local, ¿no? Control sobre la producción. Tú, Ana, como directora de la Mercedes-Benz, ¿cómo definirías esa identidad de la moda? ¿Hay una identidad compartida entre las marcas que desfilan? Bueno, buenos días y gracias por esta invitación. Nosotros llevamos 81 ediciones ya de la pasarela, ¿no? Creo que los ojos, ¿no? La mirada es de largo y yo te diría que hay mucha diversidad. O sea, creo que podría definirlo como diversidad, mucha creatividad, pero también a su vez hay una cultura, ¿no? Que en esta cultura, estas raíces, yo creo que todos la llevan representada y una de las señas yo creo que es la calidad. La calidad y, como bien dice Isabel, pues, la moda de autor que se presenta en esta pasarela, que es la plataforma, ¿no? Donde al final, pues, para algunos es el primer lanzamiento, sigue habiendo, mira, está Ágata, por ejemplo, que lleva desde el 85, ¿no? Pero también sí que vemos, pues, estos nuevos talentos que se van incorporando y yo creo que siempre en el factor común, a mi modo de ver, podría ser esa señal de identidad es la calidad, lo bien hecho, ¿no? Y yo creo que además se reconoce en la moda española fuera, ¿no? Todos los que viajamos, ¿no? Siempre se nos identifica, incluso al español vistiendo de españoles. Tenemos ese ojo clínico, ¿no? Del internacional para identificarnos. Yo diría que es calidad. Y luego mucha diversidad. En la pasarela lo que se ve es mucha diversidad. Como decimos, tenemos firmas que llevan muchos años participando, pero también es una plataforma que da la oportunidad para los nuevos talentos. Contamos con el espacio Ego, en el cual, edición tras edición, no solamente tienen un día específico destinado para sus desfiles, que son 10 desfiles, que además tienen la posibilidad de, con una serie de premios que se otorgan durante la celebración de la pasarela, pues de ir a otra pasarela internacional, que luego ligaremos, ¿no? Con el tema internacional, imagino, y además ayuda en formación, en acompañamiento, que también creo que es uno de los puntos importantes que seguro que sale en esta conversación. Y por otra parte tenemos otro espacio, que es el espacio físico en Ciberespacio, en la antesala de la propia pasarela, donde también contamos pues con unas 15-16 nuevos talentos que vienen con toda la ilusión, que a veces me sorprende, ¿no? Que ya han estado en contacto con el exterior cuando todavía ni siquiera tienen este asentamiento a nivel nacional, pues con ese taller o con este paso más allá. Algunos te dicen que hacen sus prendas, ¿no? Inicialmente en su habitación con su máquina, ¿no? Efectivamente, lo ligo también al tema de costes. Los costes ahora son enormes y a la hora de vender sus productos pues parten también con unos precios muy elevados, hecho cual pues les cuesta, ¿no? También ese primer salto. Pero bueno, ahí están, les ayudamos a que estén en esta plataforma, que estén en este espacio, que puedan contarnos también cuáles son sus proyectos. Valoramos no solamente la creatividad que ahí nos presentan, porque cuando nos cuentan todos sus proyectos, de entre todos ellos seleccionamos a uno que podrá desfilar en ese espacio Ego la edición siguiente. Imaginaros los nervios, ¿no? Que tienen para dar ese paso. Y por suerte, a veces les vemos algunos que están ya en ese punto, ¿no? De madurez más avanzada en la que, pues sí, que poder luego hacer un desfile y ese impulso luego al exterior podría ser viable, pero hay veces que realmente todavía solamente están trabajando con su creatividad, que es maravillosa, que es estupenda, pero que todavía tienen ese pasito que dar, ¿no? Para sentarse, para saber
cómo tienen que continuar. Y bueno, nosotros desde Mercedes-Benz Fashion Week Madrid lo que hacemos y venimos haciendo durante 40 años, pues ser esa plataforma de acompañamiento, de impulso y al final pues el espejo, ¿no? Y un altavoz para que ellos tengan pues su punto de encuentro, algunos como lanzamiento y otros pues para mantenimiento. Hay esa cuestión en la moda de autor. Parece que ha habido una pequeña recesión en las exportaciones y, sin embargo, se ha consolidado un poquito más el mercado nacional. ¿Veis, Alejandra, Pablo, algún obstáculo? ¿Es necesario consolidar la imagen de la moda, de la identidad de la moda dentro de España para dar el paso a la internacionalización o se puede acometer ya ese salto al extranjero de forma más, bueno, o sea, sin centrarnos todavía en los problemas del mercado interior? A ver, yo creo que ha habido, pero no solo en la moda, en todos los sectores españoles, digamos, no necesitar volver y replegar velas cuando el mercado nacional iba bien y cuando iba mal salir fuera, como fue el caso de Isabel en su momento. Creo que ya hemos pasado, que el sector empresarial español está mucho más maduro y que ahora mismo nadie se plantea que España va bien dejar de vender fuera. O sea, es decir, ya no está ese planteamiento de decir si España va bien, me vengo a España, si España va mal, salgo fuera. Entonces yo creo que depende mucho de las empresas. Estaba hablando Ana también de que la gente ya tiene ese mundo global, esa internacionalización, ya sea porque han estado de Erasmus, porque la gente viaja mucho más, o sea, ya tienes esa parte internacional, con lo cual yo no creo que haga falta tanto esa imagen de la moda española, sino esa parte de creértelo, que puedes hacerlo fuera, saber que eso tiene un coste, que tienes que hacer un plan de negocio igual y que tienes que invertir. Tienes que invertir en recursos humanos, es decir, tú tienes que tener gente y talento que esté especializado en la parte internacional. Para eso nosotros tenemos los becarios, que son estupendos. Tienes que un coste de información, es decir, enterarte de todo lo que pasa y preguntar. Muchas veces hablábamos antes, Alejandra y yo, que hay tanta información que abruma. Es imposible saber todo lo que hay. Y es imposible saber lo que hacemos nosotros, lo que hace ACME, que está aquí con nosotros, o lo que está haciendo todo el mundo, o lo que hace la Mercedes. Porque tienes tanto que por mucho que quieras, a nosotros, si nos preguntáis, decimos esa feria no vayas, pero tenéis que saber quiénes somos. Que no todo el mundo sabe que ICEX se dedica a la parte internacional. O sea, hay tanta multiplicidad de actores locales, regionales, nacionales, privados, públicos, que al final es complicado, pero yo creo que, o sea, es cuestión de tener el plan de negocio, creérselo, y hay muchos casos de éxito, muchísimos. También de fracaso, pero el fracaso no es un fracaso como tal, sino que aprendes y ves cosas que no tienes que repetir y que luego te irán bien. O sea, que yo creo que yo no me preocuparía tanto con que se consolide en España, que creo que está consolidada y que esa imagen está ahí, sino el tener las ganas, pensar y que desde luego el plan de negocio, por un tema de poder adquisitivo, es decir, que en España, si ya tienes un nicho pequeñito, solo en España, o te abres a más mercados, o es que no es viable tu modelo de negocio, o sea, directamente. Alejandra, ¿quieres extenderte un poco sobre esto? La verdad es que se ha dicho un poco todo, ¿no? Pero yo lo que veo desde fuera es que quizás haya más conocimiento o una visión más clara de lo que es la marca España, sea la correcta o no la correcta, que la que tenemos dentro de casa, ¿no? Y esa es quizás la asignatura pendiente más grande que tenemos. Es decir, sabemos todos, Ministerio de Cultura, Industria, ICEX, la ACME, todos los organismos que existen están haciendo un trabajo brillante y muy sólido en sus pequeñas áreas, o no pequeñas, pero en sus áreas especializadas de responsabilidad. Lo que nos falta es una reflexión común. Es un plan a 5 o 10 años con unos objetivos de crecimiento y económico y financieros, no solo como cultura, pero sino también desde un punto de vista industrial, y que cada uno de los actores sepamos cuál es nuestro papel y trabajemos juntos, como decía Pablo, para crear sinergias, para evitar duplicidades y para tener de cara al mundo, incluso al exterior, pero también al interior, claridad en quiénes son los interlocutores para qué temas. Es decir, hablamos de internacionalización. El primer punto es que todo el mundo sepa, tanto si quiere internacionalizarse o es alguien de fuera de España que quiere conocer las marcas españolas, quién es ese punto de contacto.
¿no? Porque al final hay tanta información que es muy fácil perderse. Y si los que estamos y somos actores y formamos ese ecosistema de la moda española no sabemos el papel que jugamos cada uno, no podemos esperar que el resto lo sepa, ¿no? Y eso es un poco la vocación con la que nace la Academia de la Moda Española, y es unir a todos esos actores del ecosistema para que tengamos una reflexión y un plan en común a largo plazo donde todos trabajemos juntos para posicionar la marca España a nivel internacional y con un objetivo a largo plazo, para salir un poco de las tácticas cortoplacistas y de los ciclos, sino tener una visión a 5 o 10 años, que es quizás lo que han hecho otros países, y por eso están donde están, porque no tienen más que nosotros, simplemente es que llevan trabajando en esa reflexión común pues una década. Uno de los problemas que se señala también es la dificultad de acceso a la financiación, ¿no? ¿Qué soluciones plantearíais en ese terreno? Isabel, por ejemplo. Por ejemplo, yo he tenido una proyección de negocio a lo mejor diferente a lo que debería haber sido. Yo he hecho primero una empresa sólida que por ejemplo, casi no invertíamos en publicidad, no se nos conocía. Pero bueno, es una cosa que ahora muchísima gente te diría, no es la cosa correcta, pero a mí me ha ido bien. Yo he hecho una empresa sólida. ¿Qué significaba? Que podías aguantar cualquier como lío, crisis, pandemias y de todo. Y yo personalmente pues me he financiado en estar en París con ayudas. Hay que decir siempre que el ICEC ayuda, pero tu gran parte, un año tras año, porque no es rápido pensar en que tienes una buena colección y vas a ir a París y te van a comprar 20 clientes, pues bueno, eso es soñar, pero en lo que no es. Entonces hay veces que conseguías uno y decías, Dios mío, otras veces habían clientes que era una tienda buena, que la conocías, y decías, Dios mío, un año y no te ha hecho, otro año y tampoco. Y al tercer o cuarto año te compraba, porque ellos necesitan también no entrar una marca nueva porque sí. Entonces eso cuesta mucho dinero. Mi error de no hacer una empresa que se me conociera, pero sí que era una empresa solvente, que tú podías todos los años, pataplam, estar. Por ejemplo, el mercado americano. Igual como el mercado de Arabia Saudí y de Emiratos no se nos ha hecho difícil entrar, el americano nos ha costado años. En China estamos todavía. Este año es el primero que creo que tenemos 4 o 5 clientes. Y llevamos intentándolo, o sea, no es fácil. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Encima los clientes quieren que tú expongas tus productos en sitios bonitos, en sitios que ellos estén cómodos. Es no imposible, siempre lo digo, pero sí que cuesta mucho dinero. Posiblemente también si nos uniéramos un poquito más, posiblemente pues para mucha gente sería mucho más fácil. Claro, y ese tema de unir fuerzas, ¿no? Y crear esa mesa continua, ¿no? Que es un poco lo que se está aspirando en este momento. Y en ese sentido, ¿qué es lo que falta o lo que sobra en el panorama español para llegar a conseguir esa alianza o esa unicidad, ¿no? de fines, ese esfuerzo colectivo, esa buena comunicación entre los distintos actores del sector? Porque parece, a veces decimos, ¿no? Comparando con el ámbito internacional, pues nos falta esto, lo otro, pero sin embargo, el otro día hablábamos casi de que a veces parece que sobra, que quizá habría que conciliar un poquito más, unificar un poquito más los esfuerzos en una sola dirección. Pablo, por ejemplo. A ver, yo lo que creo es que los españoles somos especialmente negativos y autocríticos, además de manera muy mala y caínita. O sea, creo que no estamos ni tan mal, que hay mucho esfuerzo de coordinación, que lo que pasa es que el día a día te lleva a todo el mundo por delante. Pero las instituciones que hay funcionan bien, tenemos nuestros cometidos.
Lo que pasa es que siempre hay que hacer más, o sea, y eso es un tema que hay que valorarlo y coordinarnos, hacer las cosas, ir viendo, pero yo creo que no estamos ni tan mal, o sea, que es que no hay nada que envidiar. Se decía en la mesa anterior, creo que decía Beatriz, que no hay nada que envidiar a los franceses, que creérselo. O sea, creo que hay una parte de creérselo. O sea, creo que hay una parte de cuando vas a un mercado exterior o te crees que eres capaz de vender y de aprender y tener esa cierta humildad, porque a veces vamos como conquistadores por nuestro pasado, que vamos a que los de enfrente no tienen ni idea, que yo te voy a enseñar cómo se hace negocio, y esa parte de humildad hay que tenerla, va a salir fuera, pero hay que tener ese pulmón financiero. Pero yo creo, decir que sobran cosas o que faltan cosas, yo no creo que hay que coordinar, creo que hay que comunicar mejor. Creo que las empresas tienen que dedicar un poco de tiempo también a conocer las instituciones y cómo funcionan para coger el teléfono y llamar. Creo que la administración actual es mucho más abierta que hace 30 años. O sea, creo que el que estemos aquí todos disponibles y que todos podéis coger el correo y preguntar, creo que es una parte fundamental, que sepáis que hay una administración abierta y una serie de actores que en cualquier momento os pueden atender y solucionaros esa duda. Decir, oye, me interesa China, no consigo en China. Vamos a ver cómo consigues entrar en China, Isabel. Vamos a sentarnos y que tengas claro que tienes que venir a vernos y nos sentamos en una mesa y hasta que no consigamos que entres en China, diciéndote, esto tiene un coste. O sea, tú sabes que esto tiene un coste, pero yo te voy a ayudar a reducirte lo máximo posible ese coste. O sea, no a que no lo tengas, pero a reducirte lo máximo posible. O hablando con Pepa, hablando con ACME o hablando con la academia, ver en qué podemos apoyarnos los unos a los otros. Porque al final nadie lee. O sea, por mucho que mandes correos, nadie lee. Con la Mercedes Fashion Week también lo vemos. Es decir, oye, vamos a coordinarnos, vamos a ver, intentar aunar esfuerzos para reducir el coste lo máximo posible, porque al final todo tiene un coste y lo que tenemos son recursos humanos limitados, que eso es una parte muy importante, y recursos financieros limitados, pero tanto el sector público como el sector privado. Lo interesante que sería, si trabajamos todos juntos, podemos hacer un mejor uso de esos recursos, ¿no? Evitar a veces estás hablando, estamos trabajando en esto, yo también, y dices, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, si todo el mundo sabe que es el papel que juega y nos empoderamos los unos a los otros y nos ayudamos, vamos creciendo todos juntos, que es un poco lo que estas jornadas están haciendo. Y quizás, ¿qué falta? Pues quizás falta una coordinación, un diálogo más frecuente. Quizás faltan mesas de trabajo en temas específicos que se reúnan cada 6 meses con los principales actores, aunque solo sea para saber qué estamos haciendo y ver qué huecos faltan por cubrir. Y yo lo que diría que también a lo mejor, no sé si falta, pero no es tema de España, es tema en España y en cualquier mercado, en cualquier sitio donde haya una industria cultural, que tiene que ser comercial. Y es lo que decía, el ejemplo perfecto. O sea, al final, tú puedes ser un diseñador y un creador de moda. ¿Y para qué creas? ¿Creas para exponer en un museo? ¿Eres un artista? ¿O quieres tener una empresa? Y si quieres tener una empresa, eres un empresario. Si eres un empresario, pues hay un número de cosas que tienes que desarrollar. Llegábamos después de los desfiles de San Martín de graduación y el éxito máximo era que te pusieran una orden Harrods. Pero es que eso es empezar, porque luego hay que servir la orden, hay que poder financiar la producción, hay que tener la confianza de cuando te ofrecen unos términos comerciales que tú no puedes aceptar, de saber decir que no. Hay muchísimas cosas que vienen después y quizás lo que podríamos, y los recursos, como dice Pablo, existen, pero bueno, es hacer ver que hay que tener cierta madurez y que hay que hacer un trabajo de acompañamiento y quizá de financiación también, en términos de cash flow. El cash flow es lo más importante, el flujo de caja. Y cómo podemos acompañar a toda la gente que tiene esa voluntad de crecer. Y luego también entender que a mí me parece muy importante que éxito no significa escala. O sea, es muchísimo mejor tener un negocio pequeñito que sea profitable, que haga dinero, a tener un negocio de 300 millones que pierda dinero. Entonces, separar un poquito ese tema de ego, de bueno, yo para tener éxito tengo que facturar 400 millones, pues no, a veces el éxito, o sea, se define de otra forma, ¿no? Necesitas tamaño para tener economías de escalas, para poder ser rentable, pero tamaño por tamaño no puede ser, no tiene que ser un objetivo.
Y el tema de alianzas y colaboraciones, que también se esboza, ¿no?, como una de las estrategias de presente más, bueno, que ayudan a optimizar un poco los rendimientos. ¿Cómo lo apreciáis, por ejemplo, desde la pasarela? No sé, mira, me estaba escuchando atentamente, ¿no?, lo que dicen aquí los compañeros. A lo mejor me equivoco, pero creo que a lo mejor no es el sector más corporativista. ¿No? Que quizás pues cada uno pues va abriendo, como también decía antes Isabel, va abriendo su camino con su pico, con su pala, pero a veces pues esa mirada alrededor, a lo mejor me equivoco, me corregís, pero no se hace siempre, ¿no? Entonces a lo mejor si efectivamente de entre el mismo sector, ¿no?, entre los propios diseñadores y los creadores, y a lo mejor lo hicieran de una manera más coordinada, aunque por supuesto está ACME que los coordina, pero que de manera intuitiva, ¿no?, a veces ellos pues tiran por su camino, pero no hay esa mirada alrededor para dar un salto en conjunto. Oye, pues vamos a juntarnos 4 y vamos a intentar ir a tal feria primero para ver cómo, y luego además vamos a intentar tal, o cuéntame tú. Creo, intuyo que puede ir por ahí, aunque por supuesto, como digo, con la ayuda de Pepa Modesto y ACME, pues siempre van a tener esa información, pero, y me voy a la pregunta un poco anterior, pero a mí a veces me preguntan, oye, sobre ayudas, pues a veces no saben que existen estas ayudas, pues como decía también antes Pablo, pues no se mira más allá, ¿no? Esa parte de empresario, no todo el mundo tampoco la tiene tan desarrollada, probablemente más al inicio, luego no queda otro remedio, porque si no es que esto no llega a ningún sitio, ¿no? Pero que quizás esa mirada alrededor creo que también sería importante. Y yo creo que eso formaría parte de esas alianzas que se podrían generar y entre ellos mismos, ¿no?, para también pues, dar saltos más largos, sobre todo, y no perder ni tanto tiempo ni tanto dinero en incursiones que luego pues no vayan a acarrear nada positivo. Claro, porque ¿creéis que falta cultura empresarial en el sector de la moda de autor o es algo que ya pertenece al pasado? Isabel, sí. Yo creo que sí. Por las preguntas que me hacen, yo creo que sí. Yo muchas veces me preguntan, la pregunta de siempre es, bueno, yo no encuentro talleres que me fabrique. Yo les digo, háztelo tú primero con una persona, con 2, y vas conforme tus posibilidades subiendo. Esa cultura no la tienen. No sé si es fallo de educación, no sé si es que no quieren, que no quieren ser diseñadores, no quieren ser empresarios. Pero entonces eso es delimitar mucho tus expectativas. Si no quieres ser empresario al mismo tiempo que diseñador o creador. Entonces yo creo que sí que sobre todo en la moda de autor sí que falta el... Alejandra. Yo estaba justo pensando en un trabajo que hicimos en el British Fashion Council hace 10 años y hablando y analizando un poco misma reflexión, ¿no? ¿Por qué el modelo americano es un modelo que comercialmente tiene muchísimo potencial y Reino Unido no lo tenía? Y viene parte de los países donde la moda se asocia únicamente a la cultura. Es decir, una educación en un St. Martin's era todo, bueno, yo le preguntaba a la directora, ¿les dais formación empresarial? Y decía, no, yo quiero que ellos expandan su creatividad y todo lo que sea construir un marco, eso ya lo aprenderán luego. Cuando tú hablas con Parsons, hay un acompañamiento empresarial. Entonces hay un tema de creernos que moda es cultura, pero también es industria. Y luego, me parece interesante una cosa que decía Pablo antes, y es que los creativos no pueden serlo todo. O sea, yo creo que hay un deseo, ya sea base en formación, base a todo, que no son, la composición cerebral no es la misma. A mí me encantaría ser creativo y no lo soy. O sea, la parte económica de números se me da mucho mejor. Entonces yo lo que creo es que esas alianzas tienen que ser dentro de la empresa. Es decir, a veces tienes que ser capaz de humilde, de contratar a un CEO, contratar a un CFO y tú dedicarte a la parte creativa. O sea, es decir, yo en un momento dado me equivocaba y decía que había que profesionalizar, y no es profesionalizar, es empresarializar, o sea, que la acuñé ya directamente. Es decir, mete a un empresario en tu empresa, porque no tienes por qué saber, ni te tienes que dedicar, porque tu tiempo dedicado a la creatividad y a la moda de autor va a ser mucho más rentable que si tú te estás dedicando a gestionar las nóminas. Pero pasa en la moda o en cualquier industria creativa,
O sea, entonces yo ya he visto gente que lo que estaban deseando es que llegase alguien y les comprase con tal de despreocuparse ya de pagar las nóminas de su familia, porque al final la empresa pasaba a ser su familia, sus amigos. Y entonces creo que hay una parte muy importante ahí de no obligar siempre, que tienes que tener una cierta cultura, te tienes que formar en la parte empresarial, pero saber que en un momento dado eso implica tener que pagar un sueldo a un tercero o meter a un tercero en la empresa que sea capaz de hacerlo. O sea, igual que la parte de desarrollo de negocio internacional, tendrás que meter a alguien que sea un comercial en la empresa, no dedicarte tú ya como creativo también a vender fuera. Que tendrás que estar, que la gente cuando va a París quiere conocer a Isabel y querrá conocerla, pero tendrá una estructura comercial también que le permita vender, o sea, porque si no, no puede estar creando, que es una mezcla de todo. Pero al principio muchas veces te lo tienes que hacer todo prácticamente, Sí. Con una persona o con dos, al principio. Claro, hay gente que puede tener poder económico, pero hay otra gente que tiene poco. Entonces, se tiene que plantear, por eso yo creo que sí que hace falta un poquito de proyectos empresariales, porque tienes que aprender también que la ropa que vas a hacer, sobre todo si no tienes mucha economía, tienes que poder venderla. Sí, y a un precio aceptable, para que te lo demande el mercado, ¿eh? O sea, buscar cuál es tu nicho de mercado y a dónde te vas a posicionar. Tienes que buscar y entonces un poquito sí que es preciso. Sí, pero al mismo tiempo todas las academias están desarrollando, o sea, todas las escuelas están desarrollando programas de MBA, o sea, otros perfiles que no son tan creativos que están ahí. A lo mejor tienes que buscar el socio ahí y crear la empresa conjuntamente, ¿eh? O sea... Sí, eso... Después, ahora yo ya tengo todo, tengo gente que me hace molar, Claro. que me hace patronista, que me hace de todo. Pero cuando empecé, cosía, ponía mangas, Eras mujer pagaba orquesta. las nóminas, claro, junto con mi marido, junto con mi padre. Entonces, al principio lo haces todo. Y sí que puedes hacerlo todo, por supuesto. Claro, ahora trabajo desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 que me voy a casa, simplemente intentando vigilar la calidad y pensando modelos, pensando y pruebas. Estoy todo el día probando, investigando. Pero al principio no, bueno, ponía todas las mangas del taller porque no podía pagar a una persona que solamente me pusiera mangas, eso es un ejemplo. Entonces, eso también lo tienen que enseñar y lo tienen que aprender, porque es ideal una persona que solamente creara y que te contratara pues una gran empresa y mira, sería estupendo, sería el trabajo de tu vida. Y otra cosa que es bueno, antes la gente cuando terminaba sus carreras querían ser diseñadores, no querían. Y ahora lo bueno que hay, os lo digo también por la gente que nos viene de prácticas, ahora quieren entrar a la empresa y entran de lo que quieran. Quieren aprender y hay una gran cantidad de gente y a mí me encanta. Tengo muchísima gente joven que ha entrado para hacer moulage o simplemente me está haciendo flores o simplemente incluso me está cosiendo y son licenciados. Pero después llegará un momento en que decidirán si quieren hacerlo por su cuenta o si quieren ir a otra empresa, pero de momento están aprendiendo y están abiertos a aprender y es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Eso antes, hace 10 años no estaba. ¿Y creéis que hace falta comunicar de manera a insistir más en la necesidad de empresarializarse, ¿no? Sobre todo quizá en el ámbito de la formación, entiendo, ¿no? Que es un poco donde hay que desviar por lo menos un porcentaje de gente de esa querencia. Por lo menos tienen que pensar que tienen que vender, que tienen que comer y tienen que pagar sueldos. Eso es desde la fundación, por ejemplo. Yo creo que, como decíamos, al final nos lo tenemos que creer y estamos en una posición privilegiada como país y con el talento que tenemos y con la industria y con la historia que tenemos para ser uno de los referentes mundiales, tanto desde un punto de vista cultural como comercial. Y de hecho lo somos sin
sin haber dado 100% con la receta. Para mí hay dos cosas que hacen falta, es comunicarse más, hablar más, tener un foro donde tengamos una reflexión común a largo plazo, porque ahí ya dejas de pensar en qué está pasando en este ciclo de compras. Pues llevan 2 años que los compradores no compran. Pero eso va a cambiar a 3 años. Pero si solo estamos pensando en si hago un showroom la temporada que viene no va a comprar nadie, voy a tirar el dinero, no, hay que invertir a largo plazo y hay que comunicar lo que es la marca España y la moda española y comunicar cada uno en su sitio, ¿no? Desde la Fundación Academia de la Moda estamos haciendo mucho trabajo a través de los premios, pero también internacionalmente, comunicar lo que es la moda española, a través del Ministerio de Cultura, acciones como, pues no sé, cada vez que se abre de Valenciaga se debería decir que es español. O sea, hay cosas que son pequeñitas, pero si cada uno sabemos un poquito por dónde vamos y luego todos los diseñadores que estáis fuera, hablar de la marca España, ¿no? Si nosotros nos lo creemos, el mundo se lo cree. El problema es que vamos con la boquita pequeña y cada uno ya y no sé. Y yo creo que hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el Latino American Fashion Summit, que es una organización que nace para dar difusión a la moda latinoamericana. Entonces, yo sé que siempre decimos que en España, y es verdad, tenemos muchas diferencias culturales y tenemos identidades culturales distintas y cómo podemos poner ese mensaje en común. Pero es que cuando hablas de Latinoamérica, estás hablando de Nicaragua, estás hablando de Argentina, estás hablando de países con identidades culturales distintas y, sin embargo, han sido capaces de, sin quitar valor a esas identidades culturales y regionales, que luego además las hay a nivel marca, porque tú puedes ser de un país, pero 2 marcas no tienen nada que ver, y hacer una reflexión común que lo que hace es que pone en el panorama mundial la moda latinoamericana y de ahí ya beben todas las marcas y todas las regiones de esa reflexión común, ¿no? O sea, al final, el trabajo más caro, que es ese trabajo de posicionar, es mejor hacerlo juntos, porque si no estamos todos gastando dinero para hacer poca comunicación. Entonces, tendría que hacer un ejercicio global que sería muchísimo más efectivo y eficiente, del que puedan beber luego todas las iniciativas para expandirse. Y podemos hacerlo, y podemos ser distintos y tener un discurso común. Y esa sería quizás mi reflexión. Se habla también, y bueno, creo que se menciona en el informe que se presentaba hoy, de una cierta caducidad, una cierta obsolescencia del formato feria tradicional, ¿no? Y un poco, bueno, redundando en el presente de los canales digitales como más accesibles o con mejores resultados. ¿Qué opináis a este respecto, ¿no? Ana? Esta pregunta es para mí. Hombre, obviamente no estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, hablamos de pandemia, hoy hemos hablado varias veces de pandemia, pero es que fue como un punto así de inflexión que dijimos, oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer, no? Estábamos todos, pues bueno, imagínate. Y mantuvimos, y es verdad que además IFEMA Madrid fue la única feria que siguió produciendo ferias, incluso la pasarela se celebró durante pandemia, ¿no? Adaptándose y acotándolo pues a las medidas sociosanitarias que tenían que producirse. Y pensamos, Dios mío, ahora pues con todo lo que con todas las nuevas herramientas que existían pero que realmente no utilizábamos y que empezamos todos a utilizar, dijimos, ¿qué va a ocurrir? Pues realmente la gente volvió con 10 veces más ganas de poder encontrarse, de poder reunirse en un mismo entorno. Esto no implica que, por supuesto, estas otras herramientas no sigan vigentes, porque Zoom, Teams, etcétera, ha llegado y se ha quedado y no se va a ir nunca más, ¿no? A la hora de hacer reuniones o otro tipo de eventos. Pero realmente te puedo hablar de ferias como Fruit Attraction, que es que ha superado incluso a Fitur en volumen. Tú puedes reunir 100.000 personas en 3 días y te garantizo que no es una cuestión del formato, quizás de los sectores y de cómo se encuentran los sectores reflejados en la realidad, porque al final las ferias, los eventos, las pasarelas, cualquier acto, ¿no?, o proyecto de este tipo refleja lo que está ocurriendo con el sector en ese momento. Entonces, habrá ferias que puedan subir, que puedan bajar, que vayan mejor, otras que desaparezcan y otras que nazcan nuevas. Pero como ejemplo de verdad muy gráfico, y no tiene nada que ver con la moda, pues un sector hortofrutícola, pero que realmente en 10 años ha sido una feria que ni existía y que se ha posicionado, 12, 13 años, se ha posicionado
prácticamente como la primera a nivel mundial, está con otra internacional en parejo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que quizás lo importante es lo que se representa dentro de esa feria. ¿Cuál es el sector? ¿Qué problemas o qué tesituras está atravesando ese sector? Porque al final una feria es una herramienta, somos herramientas de difusión, una herramienta adicional a la que pueda utilizar cualquier empresa que quiere dar a conocer su marca. Es una herramienta más importante, pero que además te hace de una manera muy, muy directa tener el feedback directo de lo que está ocurriendo con tu producto. Puedes testarlo, puedes escuchar a tu cliente. Eso no ocurre con una página de publicidad en una revista sectorial. Quiero decir, no quiero contar todas las bondades, pero realmente puedo dar dos ejemplos. O sea, este ejemplo. Las ferias siguen funcionando cuando los sectores están funcionando. Entonces nos tenemos que preguntar qué ocurre con ferias que no funcionan, con sectores que a lo mejor tienen que hacer una revisión interna y que, lo uno también con lo que dice Alejandra, hablar sobre ello, no dejar que pase tanto tiempo cuando detectamos un problema, porque yo llevo solamente 2 años y medio como directora de Pasarela, pero he hecho 22 ediciones de Salón Momad. Estuve 11 años como gerente comercial de Salón Momad, que es la parte, digamos, industria, retail de la moda. Y me vais a perdonar, pero yo sigo escuchando conversaciones hoy que escuchaba hace 15 años, ¿no? Eso es lo que me preocupa, por eso me gusta que haya visos de cara al futuro de solución, pero yo creo que tenemos que ir ya un poco rápidos, porque es que esto está yendo demasiado rápido. Escuchábamos antes a Eva, ¿no?, hablando de inteligencia artificial. Es que nos come, o sea, es que la vida nos come. Entonces, quizás me encantaría como reflexión, ¿no?, después de esta mesa, yo me llevo, por lo menos para mí misma, me llevo esta reflexión. Si llevo escuchando tanto tiempo algunos temas y no cambian, a lo mejor es el momento de dar ese golpe en la mesa, ¿no?, y decir, ¡guau!, a lo mejor ya es que de verdad hay que hacer otra cosa diferente, porque lo que venimos haciendo no está funcionando. Justo. Sí, necesitamos lo físico, ¿no? Eso supongo que estamos de acuerdo, sí. Eso no se puede Si perder. funcionan otros sectores, ¿por qué no va a funcionar en la moda? Sí. Uno de los negocios más antiguos del mundo, las ferias. O sea, y el turismo de negocios mueve miles de millones de euros en todo el mundo. Lo que sí que ha pasado es que se ha reducido el número de gente que hace viajes innecesarios. Es decir, si tú miras estadísticamente, probablemente en la mayoría de las ferias ha bajado el número de asistentes. Pero también te dicen todas las empresas que ahora los que van de verdad van a hacer negocio, que se han quitado los moscones. O sea, esa gente que está por ahí paseándose, porque ya creo que todos valoramos mucho más nuestro tiempo. O sea, yo creo que la pandemia hace que todo el mundo valore más su tiempo y que no esté dispuesto a viajar por viajar. Entonces, lo que sí que hace es, pues algunas ferias irán mejor, otras irán peor y se están recolocando. Yo creo que el fenómeno de París en la moda, con todas las huelgas que han ido aconteciendo, cada vez que había una semana de la moda, la gente se ha hartado de ir a París. O sea, pero por un fenómeno, decir, oye, es que para que no me tenga un taxi, para que me lleguen los del chaleco amarillo, para que me lleguen todos, pues es un tema humano también. O yo ya llevo muchos años y ya tengo mi red de clientes, con lo cual los certámenes también fluctúan. Totalmente. O sea, se han cualificado y además también hay modas en las ferias. Claro. Y de repente, yo me acuerdo, pues de repente era París, la feria, el salón de moda más tal, y de repente luego pues fue Düsseldorf y luego pasamos a otro. O sea, también hay modas en eso, ¿no? Y también tenemos la parte online, que bueno, que también vamos haciendo incursiones en las ferias, ¿no? En IFEMA Madrid pues contamos con un programa de acompañamiento también para todo el tema online, y va funcionando poco a poco, pero esto también nos ha demostrado, o sea, pensábamos que iba a ser el plan B asegurado, y os puedo decir aquí en confianza que no. O sea, la gente sigue queriendo venir a las ferias. O sea, tiene que haber un cambio generacional. O sea, cuando todos tus comerciales están acostumbrados a viajar y visitar ferias, no les vas a meter a ver una página web. Totalmente. O sea, porque no quieren, o sea, porque lo que les gusta es el contacto humano, y eso es como se han criado y cómo se han formado. Entonces, cuando te llegan nuevos trabajadores que solo saben conectarse por online, a lo mejor las ferias sufren todavía más. Es decir, oye, a mí no me hace falta juntarme en un sitio, yo ya lo hago a través de Zoom. Pero aún así, en moda tienes que tocar, tienes que ver cómo cae, cómo todo. O sea, hay una serie de cosas complicadas, pero que es un negocio en continua evolución de toda la vida, las ferias. Y está vivo, y claro que hay ferias que desaparecen, pero hay muchas ferias que están o resurgen porque tienen una segunda oportunidad, o ferias nuevas que, bueno, pues porque por la nueva situación
están haciendo falta, ¿no? Y hay una demanda. Sí, es un poco el tema también de las tiendas físicas, ¿no? Que también hubo un momento que parecía que se apuntaba, ya no necesitamos tiendas. Pero el otro día hablábamos, Isabel... Yo pienso que mi paso ahora son de tiendas físicas. Pienso que la evolución de mi marca tiene que ir por ahí. Es un trabajo enorme. Pero que tienes que estar muy sano para hacer canal B2B y canal B2C. O sea, que hay una parte complicada desde el punto de vista de financiero, de estructura, de marketing, que no es lo mismo vender a un distribuidor que vender al cliente final, ¿eh? En la moda autor estáis ahí en un híbrido de las dos cosas, ¿eh? Pero que yo porque siempre pongo el ejemplo de las fruterías en Madrid. Hubo una época que no había una sola frutería en Madrid y ahora, si no hay 6 por manzana... Sí. No hay ninguna, o sea, que la gente va conociéndolo y las tiendas volverán, o sea, yo creo que la gente quiere todo, lo híbrido, o sea, la omnicanalidad. Aún así todo, la venta online a mí me ha sorprendido. Yo nunca pensé que yo iba a vender trajes con el dinero que valían sin verlos la gente. Y nos está aumentando cada día, desde la pandemia. Sí que es verdad que cómo lo llevamos. Si no vigilamos esa venta, bueno, probamos el traje, pedimos medidas de la altura de la persona, de todo, para que, y cuando llega el traje, posiblemente no hemos tenido nunca ninguna devolución, pero posiblemente cuando llega el traje lo ve de mejor calidad que lo que ha visto, y debe de ser uno de nuestros éxitos. Pero bueno, es una venta que conviene a las empresas muchísimo, y a nosotros nos está yendo muy bien. Y yo creía que en mi sector eso no era posible, como iban a comprar un traje de 2.000, 3.000 euros sin verlo. Y tú tienes ya un reconocimiento máximo, ¿no? Que llevas mucha trayectoria, pero hablando os contaba antes, ¿no? De estos jóvenes o nuevos talentos que nos presentan sus proyectos durante la pasarela. A mí me parece increíble que ya están vendiendo a influencers internacionales americanas y de repente preguntas, bueno, ¿estás vendiendo? Sí, ¿cómo? Online, a través de mi página. Bueno, bien, ¿dónde vendes? A nivel en Japón. Digo, ¿pero cómo es posible? ¿Sabes? Están ya en Japón, están en Nueva Zelanda, nos han llegado a contar. Y dices, pero luego que, joder, ¿cómo es posible que este abanico, y a lo mejor en España todavía no tienen asentada la red, ¿no? Bueno, esto es Internet, esto es online, esto es lo que nos viene, ¿no? Creo que, como decíamos, todo esto son herramientas, pero lo más importante para cualquier marca es pensar quién es mi cliente. Este es mi producto, muy bien, pero ¿quién es mi cliente? Porque al final, si empiezas con el cliente, todas esas dudas de tengo que ir a una feria, ¿quién es tu cliente? ¿Y dónde va a estar? ¿Dónde vas a llegar a él? No esperas que él venga a ti. ¿Dónde vas a llegar? Pues tu cliente es un cliente de determinado demográfico, no sé, pues irá a unos sitios y otros irá a otros, y lo que le funciona a una persona, que son tiendas físicas, no le funciona a otra persona, que es online, y cada negocio es un mundo, y si no sabes quién es tu cliente, ¿cuántos hay? Porque al final eso es lo que hablábamos también, es que a veces no hay que pensar, desde un punto de vista logístico y de supply chain es muchísimo más fácil estar en tu mercado local, porque no tienes que pensar en aranceles, no tienes que pensar en monedas de cambio, en tiempo de transporte, es más fácil. Pero si tu cliente no está en ese país, el negocio va a ser mucho más difícil. A veces es más fácil pensar globalmente y ver, pues tengo 100 millones potenciales de clientes y cómo llego a ellos, que pensar cómo llego a los 10 que tengo aquí al lado. Entonces, no hay una herramienta que nos sirva, yo creo, y hay herramientas que, dependiendo del momento, son más útiles que otras. La reflexión es una reflexión individual de cada marca, de ver cuál es esa composición y esa receta de herramientas que les permite llegar al cliente y no esperar que vengan a ti, porque ni los clientes ni los compradores. O sea, al final, ese es un tema importante. Si quieres internacionalizar, no puedes esperar que un comprador que se pasa mes y medio ya 4 veces al año de paseo, más yendo a los shows, yendo a los showrooms, más llegar luego a la oficina, hacer los open to buys, gestionar el negocio, que encima es que no les encantaría, pero no tienen tiempo para estar descubriendo cosas. ¿Y qué descubren? Pues lo que les llega. ¿Y cómo te llega? Te llega por un contacto de alguien o te llega pues por un showroom. Te llega porque en el sitio donde tú estás se han puesto delante, y eso es a lo mejor en algo en lo que podíamos apoyar, y es crear, es
no esperas que vengan, tienes que ir tú a donde está tu cliente, ya sea cliente final o ya sea cliente de negocio. Y en ese mismo sentido, ¿es quizá posible ejercer, digamos, algún tipo de comunicación, de educación hacia el consumidor en favor del consumo de esta moda de autor, entendida ya dentro del marco de lo sostenible, ¿no? Pensando un poco en estos conceptos tan actuales y necesarios y que además, digamos, que pueden ayudar a consolidar una imagen de la moda de autor en España, ¿no? Creo que tenemos que dejar de hacer preguntas. Finalizamos. Pues bueno, reto o oportunidad, la sostenibilidad. Ya, y con Todo esto cerramos. Todo siempre oportunidades. Todos son oportunidades. Claramente. Bueno, pues nada, con esto finalizamos el diálogo. Muchas gracias a todos y gracias a nuestros Muchas acompañantes. gracias.